Un like. Ahora sí, a ver, campeones. Profe, lo que vamos a trabajar el día de hoy es clima y tiempo atmosférico. Profesor, si ustedes observan el espacio, si ustedes observan, miren el cielo, observan, está profesor con ganas de llover, ¿sí o no? Sí, no. ¡Ey! Profe, ¿eso es clima o es tiempo? Tiempo. No, Tiempo. eso es tiempo. El tiempo, profesor, es predecible, es medible y es variable. O sea, profesor, siempre nos hemos confundido en llamarlos. Nos han dicho, el clima está feo. No es el clima, es el tiempo. Profe, el tiempo, profesor, es, profesor, predecible, medible y, profe, quiere decir eso, que ahora, tú, mejor dicho, mañana despiertas y vas a ver un cielo despejado. ¡Wow! ¿A cuánto está la temperatura? 16 grados. Y más tarde está nublado, está a punto de llover. O está corriendo viento. Eso se llama tiempo. El tiempo es temporal. Es predecible, medible y variable. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es Temporal, predecible, medible y variable. ese es el tiempo. Mientras que el clima es ya más o menos permanente, es habitual, no es estable, no puede ser predecible y no es variable. Cambia, profesor, cada 30, probablemente podría cambiar cada 30 años. ¿Ya? Es el clima. Profe, pero a mí me han enseñado que el clima era esto, ¿no? Sino que nos han enseñado mal. Nos han hecho confundir. Deberían decir, el tiempo está, mira cómo está el tiempo. No debería decir, mira cómo está el clima. El clima ya es más general, más de larga data. Por ejemplo, existe en el planeta 3 climas identificados. El clima cálido, el clima templado y el clima frío. Y eso lo vamos a ver por acá. Esta es la línea del Ecuador, ¿sí o no? Sí. Profe, todo lo que se encuentra en la línea del Ecuador es cálido. Todo esto es zona cálida. Aquí la temperatura debería estar entre 25 grados en promedio anual, no todas las fechas. Profe, ¿qué es un promedio anual? Por ejemplo, si yo quiero sacar vuestro promedio de todo el salón, lo que voy a hacer es sumar vuestras notas y dividirlas por las cantidades que son ustedes. Y esa nota que me sale 18, 19, va a ser el promedio general del salón. Por más que uno ha sacado, digamos, 18, el otro ha sacado 12, al final es un promedio. Eso es el clima. Toma cuestiones, temperatura, humedad y lluvia de manera promedios anuales. Por ejemplo, en los climas cálidos la temperatura es de 80, mejor dicho, de 25 grados. ¿Y cuáles son estas zonas de cálido? Son estos. Eso se llama latitudes. Latitudes. La latitud, profesor. La latitud hace referencia a cómo inciden los rayos en determinados lugares de la Tierra. Oiga, con ustedes hemos trabajado estaciones, ¿sí o no? Sí. Y te dije, profesor, que los rayos caían así, alegre. Pero, profesor, si te das cuenta, cuando más se va, más nos vamos alejando de la latitud, el rayo solar llega con menos incidencia. Entonces, quiere decir, profesor, ¿dónde está más caliente? En la línea ecuatorial. Caliente. En los costados, profesores,
templado. Templado, profesor. La temperatura varía entre 15 grados anual. Y más allá, donde están los polos, es frío. ¿Sí o no? El profesor es lo mismo que está acá. ¿Sí? Profe, entonces vamos viendo qué es las latitudes. La latitud es cómo los rayos solares caen en diferentes partes de la Tierra. Por esa lógica, el Perú debería ser una zona tropical. ¿Sí o no? Sí. Pero profesor, si hablamos de una superficie media plana, el Perú debería ser como Brasil. Debería ser como Brasil, como Ecuador. ¿Sí o no? Sí. Tropical. Pero ¿qué pasa, profesor? Sino que hay una cordillera, profesor, que interfiere y que genera varios climas. Profe, cuando hemos conversado dentro de lo que son las 11 ecorregiones de Antonio Brac, señalaba que estas regiones, a diferencia de Javier Vidal Pulgar, quien señalaba cuestiones de geografía y también cuestiones socioculturales, ¿sí o no? Pero Antonio Brac solo era meramente geográfico y hablaba del clima, ¿sí o no? Uno de sus elementos. Y hemos conocido en el Perú 11 ecorregiones. 11 ecorregiones, profesor. ¿El Perú tiene diversidad entonces de clima? Claro, profesor, tiene diversidad de clima. Oiga, ¿qué es la latitud? Es la zona, son las zonas de cómo los rayos solares caen en determinados espacios. De acuerdo a la latitud, tenemos, profesor, clima cálido, templado y frío. ¿Sí o no? Profe, aparte, profesor, de la latitud, vamos a conocer que no tenemos este clima por el relieve. Por el relieve. Recuerda, campeón. Recuerda. Es América del Sur. Recuerda, profesor, que nuestro relieve interfiere el ingreso de las masas de aire, ¿sí o no? Sí. Porque el anticiclón que trae aires fríos choca y llueve acá, ¿sí o no? Ahora, profesor, el relieve tiene que ver, profesor, con lo que conocemos la altitud. Y la altitud tiene que ver, profesor, la altitud en relación al mar, ¿sí o no? 0 metros sobre nivel del mar. Acá imaginémonos 4000 metros sobre nivel del mar. Tiene que ver en relación al mar. Profe, de acuerdo a la altitud, vamos a ver que cada 1000 metros se disminuye 6 grados. Cada 1000 metros vayan disminuyendo cada 6 grados. ¿No? Profesor, hasta ya entendemos lo que es latitud y altitud. ¿Sí o no? Oiga, cuidado, les voy a tomar oral el día de ayer. He tomado el último salón que me ha tocado orales y se han quedado hasta las 8:50. ¿Sí? Lamentablemente se han quedado 4 chicos. Porque no están estudiando, les he hecho preguntas muy fáciles. Pregunte. ¿Sí? Pregunte. ¿Ya? Han llamado incluso sus papás y han venido a recoger. No miento. ¿Ya? Oiga, pregúntenle al G2. G3. ¿No? ¡Ey! Vamos, profesor. Ahora sabemos que la altitud está en función a la relación, en relación al nivel del mar, ¿sí o no? Profe, cada 1000 metros disminuye 6 grados.
¿Ya? Profesor, ahora vamos a ver los elementos del clima. ¿Ya? Profe, antes de ver los elementos del clima, vamos a ver, profesor, que si hablamos de latitud, tenemos que ver que es cómo, profesor, esto influye en el clima. ¿Ya? En el clima. Profesor, cuando más cerca al mar, aquí vamos a ver, cuando más cerca, profesor, al mar, cuando más cerca, la cuestión del clima es menos agreste. O sea, profesor, los departamentos que tienen litoral, costa, son menos fríos, hay menos helada. Claro que sí. ¿Y por qué, profesor? Porque hay humedad. Profe, también tiene que ver las corrientes marinas. Hay dos tipos de corrientes: De mini y de fútbol. frías y cálidas. Oiga, las corrientes frías, no te estoy hablando solo del Perú, te estoy hablando de todo el planeta. En el planeta hay varios tipos de corrientes frías y corrientes cálidas. Profe, en el Perú tenemos una corriente fría, la corriente de Humboldt. ¿Y por qué es fría nuestro mar, campeona? Por el fenómeno de afloramiento. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que las aguas, cuando están a punto de calentarse, se meten adentro y las frías salen. ¿Sí o no? Ese fenómeno es el fenómeno de afloramiento. Por eso nuestro mar es frío. ¿Ya? Profesor, entonces, tiene que ver, profesor, en el clima de nuestra costa peruana, que es desértica, la corriente marina. Sí, la corriente marina. ¿Por qué nuestra costa es desértica, señorita? Por la corriente de Humboldt y la cordillera de los Andes. Entonces, profesor, el relieve y la corriente tienen que ver con que nuestra costa peruana sea árida. Sí. ¿Por qué la corriente, profesor? Porque durante los meses, excepto verano, no se puede condensar. El agua no se evapora, profesor. No se evapora con altitud y, profesor, no se convierten en nubes. ¿Entiende? Por eso, profesor, es que en verano, profesor, sí logra eso. Y llueve por eso en la sierra en verano, ¿sí o no? Ahora, profesor, ¿eso tiene que ver con la corriente? Claro. Y el relieve también. Recuerda que son las montañas que interfieren el paso del viento. Los vientos traen masa, pueden traer nubes. Cuando se condensan, profesor, pueden empujar. Y si las nubes chocan acá los filos, llueve solo en los filos de la selva. Pero no, profe, no llega a la selva. El profesor, el Perú debería ser entonces tropical, pero no es tropical por la cordillera de los Andes y las corrientes marinas. Ecuador es tropical. Profe, en Ecuador tú vas, chequeas la playa y atrás está el bosque, porque tiene aguas cálidas, aguas calientes, ¿no? Y sus cordilleras de Ecuador no son tan elevadas como las que tenemos al sur, al Perú, en Chile y Argentina. ¿Sí o no? ¡Ey! Profe, profesor, ¿qué es nubosidad? La cantidad de nubes que se genera, profesor, que son la condensación del agua.
el agua se evapora y se condensa en fenómenos que albergan cantidades de agua, que son nubes. Y esa nubosidad depende. Acá, profesor, en los meses de invierno, o sea, junio, julio, y hasta más o menos agosto, no se ven nubes en los cielos. El cielo está despejado. ¿Sí o no? Sí. Está despejado por el cielo y puedes mirar incluso en las noches las estrellas. Pero, profesor, en épocas de verano hay abundante nubes. Profe, en la selva hay abundante nubosidad. ¿Y con qué se mide la nubosidad, profesor? Con el nefoscopio. Se mide con el nefoscopio. Profe, luego vamos a hablar de la presión atmosférica. Y cuando vas a hablar de presión atmosférica, solo vas a referirte a dos cosas, así puntuales. Peso del aire. ¿El aire tiene peso? Claro que sí. ¿Y con qué se mide, profesor, la presión atmosférica? Con el barómetro. Con el barómetro. ¿Ya? Pasa, campeón. Tráete una silla, campeón. Aquí hay un asiento. Ahí tiene la silla. A ver, Está compañía. vacío. No, compañía, sí. No, ella no mastica. Oiga, profe, la presión atmosférica no es nada más que el peso del aire. ¿El aire tiene peso? Claro que tiene peso. Profesor, depende, hijita. Por ejemplo, el aire de tus pulmones, ¿sabes cómo vas a medir, hijita? Vas a subir a una balanza y vas a tomar harto aire. Y te vas a pesar. Después vas a botar todo el aire. Y te vas a volver a pesar y vas a descubrir el peso que alberga tus pulmones. Puede que tus pulmones, profesor, sean más grandes o más pequeños. Y en función a eso, alberga cantidades de aire. El aire es una materia que tiene cuerpo. Toda materia tiene cuerpo. Ocupa un lugar en el espacio. Entonces, el aire ocupa un espacio. En todo este espacio el aire está ocupado. Oiga, ¿dónde crees que hay mayor cantidad de aire? En la costa, o sea, a menos metros sobre el nivel del mar, o en los Andes. ¿Dónde hay mayor cantidad de aire? Más arriba, profesor, más arriba. En la costa, profesor, hay mayor cantidad de aire, porque el aire es atraído por la gravedad. ¿Dónde atrae la gravedad mayor? ¿Dónde está la gravedad? Está más cerca a la costa que a los Andes, ¿sí o no? Profe, entonces, profesores, por eso cuando tú vas a la costa, hay abundante y muchos de los, incluso de por eso en la costa suelen ser un poquito más altos. Porque la altura depende de varios factores, no solo del factor de la gravedad. En la costa suelen ser un poquito más altos. Es cuando tú vas a la costa, tu cabello empieza a crecer más rápido, porque se mantiene húmedo. Profe, pero hay una ventaja, que tus pulmones son más fuertes, ¿sí o no? Porque cuando tú naces, tus pulmones se tienen que adaptar a este entorno. En cambio, y este entorno es un entorno con escaso aire, oxígeno. Mira, ¿hasta ahí nos estamos entendiendo? ¿Ya? Más o menos. Profe, ¿y la presión atmosférica con qué se mide? Con el barómetro. Profe, ¿qué más? Escucha, campeón. La temperatura, profesor. La temperatura. La temperatura es
el calor del aire. ¿Y con qué se mide la temperatura? Con el termómetro. Las precipitaciones es, en pocas palabras, con tus propias palabras, ¿qué es una precipitación? Es la caída de lluvia, es la caída del agua a la superficie. Voy a ponerlo de manera simple. Caída de la lluvia. ¿Y con qué se mide la caída de la lluvia, profesor? Con el pluviómetro. ¿Ya? ¿Qué es la humedad? Es el vapor del agua en el aire. Profesor, ¿con qué se mide la humedad? Higómetro. ¿Ya? Profe, hay humedad, profesor, en lugares donde hay charcos, lagunas, el mar, hay abundante humedad. ¿Ya? Pero en lugares desérticos no hay mucha humedad, porque no hay vida. Aquí habrá humedad, profesor, en los Andes. Sí hay humedad. Es escasa la humedad, pero hay humedad, profesor. ¿Ya? En la costa hay humedad. Sí hay humedad. Porque está el mar. Y el mar en la selva hay demasiada humedad. En la sierra hay humedad, pero no comparada al de la selva. Profe, la insolación. ¿Qué es la insolación? ¡Ey! Tiene que ver la insolación, profesor, con las latitudes. Es cómo caen los rayos solares. Caída de rayos solares. Profe, esto. O sea, cómo los rayos solares caen en determinados espacios de la Tierra, ¿ya? De acuerdo a las latitudes. Y los vientos, profesor, ¿qué son los vientos? Son masa de aire en movimiento. Tormentas, sistemas de alta y baja presión. ¿Ya? Son masas de aire en movimiento. Eso, profesor, son los vientos. Y hay varios tipos de vientos. Dentro de esos vientos vamos a luego observar el anticiclón del Pacífico y del Atlántico. Del Atlántico, profesor, son vientos fríos. Hay vientos fríos y vientos cálidos. Profe, ¿y con qué mido yo el viento? Con la veleta. ¿Ya? La insolación, ¿con qué mido? Heliómetro. ¿Ya? Profesor, son formas de cómo se miden características del clima y del tiempo. ¿Ya? Ahora sí. Hora de crear oralitos. Mire para acá. No. Otro día, profe.